Hola, amigos, bienvenidos a mi canal. No olvidéis darle a me gusta al vídeo y suscribiros para estar al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y de los acontecimientos que marcan la actualidad. Empecemos. Queridos lectores, justo después de la confesión, lloré mucho cuando me casé con Oufan, de la decisión de que no podemos arriesgarnos a separarnos y de todos esos enfrentamientos emocionales. Ahora se ha vivido una noche totalmente diferente. Can Yaman y Demet Özdemir brillaron con luz propia en una noche romántica. Ante las cámaras y los invitados, parecían haberse vuelto a enamorar. Sin embargo, al final de la noche, se produjo un giro que dejó a todo el mundo en vilo. Yo también os voy a contar los detalles de esa noche deslumbrante, el estado de ánimo de la pareja y la sorpresa final. Porque este fue uno de los momentos más brillantes e intrigantes de este amor legendario. Todo comenzó aquella tarde, cuando se celebró una invitación especial. En un local selecto de Estambul tuvo lugar un evento íntimo pero elegante, al que asistieron un número reducido de invitados. Can y Demet habían decidido acudir juntos a la velada. Demet lucía un vestido de noche en tonos claros con detalles brillantes que realzaba con elegancia su embarazo. Llevaba el pelo ondulado y un maquillaje natural, pero llamativo. Can, por su parte, la acompañaba con su clásico traje negro. Cuando la pareja entró en el salón de la mano, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Estallaron los aplausos y se alzaron los susurros. Frases como «Ya han llegado», «Qué bien hacen pareja» o «Brillan con luz propia» inundaron el salón. El momento más comentado de la noche se produjo cuando empezó a sonar una canción lenta. Can invitó a Demet a bailar. Cuando la pareja salió a la pista, todo el mundo sacó sus móviles. Can acarició suavemente la cintura de Demet y ella apoyó la cabeza en el hombro de su marido. En ese instante, parecía que todas las tormentas del exterior se hubieran olvidado. Demet, que decía, no podemos arriesgarnos a separarnos, y Can, que afirmaba, estoy locamente enamorado, bailaban como si solo existieran ellos dos. De vez en cuando, Can besaba la mano de Demet y ella le miraba sonriendo. La sala parecía estar reservada exclusivamente para ellos. Después se dirigieron a su mesa. Can le acercó la silla a Demet, le ofreció agua y no dejaba de atenderla. Demet, por su parte, sonreía con una serenidad que no se le veía desde hacía mucho tiempo. Uno de los invitados comentó, los dos resplandecían. Era como si hubieran dejado todas sus preocupaciones fuera. Otro testigo añadió, la mirada de Can, cada vez que miraba a Demet, sus ojos sonreían. Y los de Demet también. Realmente hacían muy buena pareja, comentó. La mayor parte de la noche transcurrió en ese ambiente radiante romántico. Sin embargo, al final de la noche, todo tomó un rumbo un poco diferente. Cuando la celebración estaba a punto de terminar, Can y Demet se apartaron un poco del resto de invitados y salieron a la terraza. Allí hablaron largo y tendido. Según relataron los testigos, a Demet se le llenaron los ojos de lágrimas en un momento dado, y Can le acarició el rostro con ambas manos. Se quedaron mirándose en silencio durante un rato. Luego, Can atrajo a Demet hacia sí y le dio un largo beso en la frente. Este momento fue visto por algunas personas desde lejos, pero no se oyó con claridad. Más tarde, la pareja se marchó del local antes que los demás. Al subir al coche, Can le abrió la puerta a Demet y esperó a que entrara sin soltar su mano. Lo que ocurrió, al final de la noche, desató inmediatamente las especulaciones. Mientras algunas fuentes afirmaban que se volvieron a prometer cosas y tomaron una decisión importante, otras comentaron que Demet vivió un momento emotivo y Can la tranquilizó. Otra afirmación resultó aún más llamativa. Al final de la noche hablaron de un nuevo plan relacionado con su bebé. Quizá hayan dado pasos más concretos de cara al posparto. Lo que sí estaba claro es que la pareja entró en el local radiante y salió al final de la noche aún más unida. Esta noche romántica y el intrigante momento final causaron un gran revuelo en las redes sociales. Las etiquetas almohadilla brillaron con intensidad y almohadilla al final de la noche se convirtieron en tendencia. Los fans inundaron las redes con comentarios como «Estas son las mejores fotos», «Su baile lo dijo todo» o «El final de la noche es todo un misterio». Mientras unos afirmaban «De verdad se han reconciliado», otros se preguntaban «¿De qué hablaron al final?». El entorno de Can Yaman calificó esta noche de especial y tranquila. Los allegados de Can comentaron «Can y Demet hacía mucho tiempo que no pasaban una noche tan relajada. Sus bailes, sus miradas, era algo sincero». Al final de la noche también mantuvieron una conversación especial. No dan detalles, pero ambos se marcharon tranquilos,
Contaron. La madre de Can dijo, una noche en la que mi hijo y Demet brillaron. Precioso. Espero que haya más. Mientras que su padre se mostró cauteloso. El propio Can publicó un breve mensaje. Fue una velada preciosa. Estar con Demet me sentó bien. La parte de Demet Özdemir también recordó la noche de forma positiva. Los allegados de Demet comentaron, Demet estaba realmente feliz esa noche. Dijo, hacía mucho tiempo que no me reía así. Bailar con Can le sentó bien. Al final de la noche también vivieron un momento emotivo, pero no fue nada malo. Gracias por ver nuestro video. No olvidéis compartir vuestras opiniones en los comentarios, darle a me gusta y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.